Muy bien. Muy buenas noches para todos. Es un gusto tenerlos a todos acá. Yo sé que es un horario un poco difícil, pero les agradezco por la atención que vamos a tener el día de hoy. Básicamente vamos a trabajar en los métodos de evaluación cuantitativa. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta durante el desarrollo de la presentación, simplemente o levantan la mano, como somos tan poquitos, intervienen directamente, abriendo el micrófono y contestamos las preguntas que se vayan dando. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Entonces, yo les explicaba el sábado anterior, que pues existían varios enfoques, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, y que esos enfoques están asociados también a unos métodos de evaluación, y que esos métodos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Como estamos en el diseño metodológico, el día de hoy vamos a enfocarnos hacia los métodos de evaluación cuantitativa y la forma y los procedimientos para el desarrollo de este tipo de investigación enfocado hacia la evaluación. O sea, estamos hablando del diseño en general, pero nos vamos a enfocar y los ejemplos que vamos a dar están asociados con la evaluación cuantitativa. ¿Cuál es la agenda que vamos a tener el día de hoy? Pues inicialmente vamos a ver la conceptualización, y esa conceptualización pues está basada en tres grandes grupos, en tres grandes elementos. El primer elemento es la recogida de la información, entonces básicamente el tema de los instrumentos. El segundo es el tema de la valoración, que vamos a denominar también calificación. Y el tercer elemento es lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y básicamente la evaluación, ustedes saben, es que, lo decíamos la clase anterior, es un sistema de información, es decir, que de alguna forma existen unas entradas, un procesamiento y unas salidas que nos van a permitir generar algunas acciones de mejora sobre el objeto evaluado, que sabemos que puede ser una persona, una institución. Existen varios elementos sobre los cuales yo puedo ejercer esa evaluación. Y para cada uno de los elementos, pues existe un diseño cuantitativo, y ese diseño cuantitativo pues está soportado en elementos experimentales y no experimentales que vamos a detallar más adelante. Después viene el tema de cómo obtener esos datos a partir de los instrumentos. Vamos a trabajar específicamente en un instrumento como el cuestionario, y finalmente cómo hacer el análisis, la validación y la presentación de los resultados en los métodos cuantitativos. Aquí nos vamos a enfocar específicamente a los métodos cuantitativos. Entonces, el primer tema es la conceptualización. Entonces, ¿qué es la evaluación cuantitativa? Como vimos en la clase anterior, vamos a empezar a ahondar en los detalles asociados hacia el tema numérico y la aplicación de la investigación cuantitativa en investigación evaluativa. Cómo a partir de la evaluación cuantitativa puedo desarrollar proyectos, puedo establecer resultados que me permitan generar un desarrollo de investigación evaluativa. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro? Es claro, profe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? ¿Qué es la evaluación cuantitativa? Entonces, básicamente, la evaluación cuantitativa es un método de valoración que se basa en medidas objetivas y a menudo mediante el uso de datos numéricos y técnicas empíricas. Entonces viene el primer elemento, y es que generalmente viene de la experimentación, y generalmente para llevarla a cabo se utilizan técnicas estadísticas que pueden ir desde las más sencillas, como las que vamos a ver probablemente en estadística el siguiente semestre, como por ejemplo las medidas de tendencia central, las medidas descriptivas, todas las estadísticas descriptivas, hasta análisis muy complejos. Por ejemplo, algunos tests, la chi cuadrado o otro tipo de test que me permitan establecer esa función de medición. Y pues básicamente la evaluación cuantitativa está orientada a los resultados. Y esos resultados generalmente yo los predefino para el proyecto. Entonces yo establezco unos resultados esperados y intento determinar si puedo llegar o no a esos resultados a partir de la evaluación cuantitativa. Y la idea es probar si se está llegando
a esos resultados gracias a la intervención, por ejemplo, de un programa, gracias a la intervención de un plan, gracias a la intervención de un nuevo método de aprendizaje para obtener esos resultados. Y generalmente estamos hablando de resultados netamente numéricos. Y un elemento clave en la investigación cuantitativa es el concepto de indicador. Y esos indicadores son los que realmente van a medir, primero, que se estén cumpliendo los objetivos y segundo, cómo se están cumpliendo esos objetivos. Entonces, esta definición que ustedes ven en la pantalla es la que generalmente vamos a tomar como evaluación cuantitativa. Entonces, es un método de evaluación que produce índices numéricos recopilados principalmente a partir de métodos formales, es decir, que yo defino los objetivos de entrada, esos objetivos están definidos desde el comienzo de la investigación, hace parte de la estructura propia de la investigación, y esos objetivos me permiten la recopilación de datos, una observación sistemática controlada y un diseño de investigación prescrito que generalmente está dentro de la órbita de lo que nosotros vamos a llamar el método científico. Entonces, cuando hablamos del método científico, pues estamos hablando de una estructura secuencial en la cual hay una planeación inicial, existen unos pasos secuenciales y al final voy a obtener un resultado. Y como fase final o convergente de una evaluación, se busca dar respuestas precisas a objetivos previamente establecidos y es un enfoque asociado con una evaluación basada en objetivos. Entonces, lo principal de la evaluación cuantitativa son los objetivos, los resultados y los indicadores que me van a pedir medir esos objetivos. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Ahora viene un elemento característico de la investigación cuantitativa, que es el concepto de causalidad. Entonces, ¿qué es la causalidad? Es algo que me permite establecer qué cambios en nuestra variable de interés, que nuestra variable de interés pues va a ser la variable dependiente o la variable de resultado a largo plazo, realmente son atribuibles a un programa, a una intervención o a una práctica en particular. Y básicamente ese concepto se utiliza primero para determinar la efectividad de una medida, como por ejemplo si el plan de estudios de un instituto tipo preuniversitario ha servido para que los alumnos mejoren las pruebas de acceso a la universidad. Y para ello pues hay que utilizar datos objetivos recogidos mediante técnicas como por ejemplo las encuestas, las mediciones, y esas mediciones pueden ser diagnósticas de tipo pretest o pueden ser de resultados de tipo post-test. Otro ejemplo que está asociado con la causalidad puede ser comprobar la efectividad de un plan de entrenamiento. Por ejemplo, en este momento, si ustedes ven el fútbol colombiano, el América y Cali, que están de últimos, ¿qué pasaría si yo cambio el esquema, si empiezo a establecer unos nuevos planes deportivos para ver si realmente eso puede mejorar la situación de esos equipos de fútbol en el mediano y en el largo plazo? Y básicamente me va a permitir comparar los resultados con y sin la intervención. Entonces, básicamente, lo que intentamos con la causalidad es responder preguntas como cuánta gente ha participado y más que eso, cuáles fueron los resultados generales de esa participación. Entonces, estamos hablando básicamente de datos numéricos. Aquí cuando uno habla de cuánta gente ha participado, pues estamos hablando de un número, una frecuencia. ¿Y cuántos fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados generales que están asociados con indicadores, con procesos asociados a la mejora, pero que están expresados en un gap, en un número? ¿Está claro el concepto de causalidad? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, aquí hay varios ejemplos que me permito darles en investigación cualitativa en educación. Entonces, un ejemplo en el sistema educativo tradicional en la evaluación cualitativa permite que cada alumno se dé cuenta de qué áreas ha fallado y qué es en aquello que debe uno centrarse. Específicamente, esto le permite, por ejemplo, a los profesores identificar cuáles son los puntos de mejora en el sistema de enseñanza. Si estamos hablando de una nueva práctica docente, cómo lograr que a partir de esa práctica docente se mejore un rendimiento académico y que esa práctica puede estar asociada con una intervención, con un programa, con aspectos que permiten la mejora continua dentro de los estudiantes.
Aquí lo que interesa es comprobar si la participación en un programa, en una intervención, realmente promueve la mejora continua en cuanto a los resultados esperados. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la autoestima, de la inclusión social, uno puede utilizar la evaluación cuantitativa. Aquí hay un error, es ese cuantitativa. Ese es básicamente probar si una intervención promueve realmente la autoestima, la inclusión, después de haber hecho una intervención. ¿Qué tipos de cambios provoca esa intervención? Y cuál es, por ejemplo, la modificación en cuanto a los comportamientos asociados a la intervención, por ejemplo, en el caso del consumo de alcohol o drogas. Entonces, siempre estamos hablando de intervenciones, siempre estamos hablando de grupos sobre los cuales voy a hacer la intervención y siempre estamos hablando de resultados que son cuantificables en el tiempo. ¿Cuándo no usar la evaluación cuantitativa? Entonces, el primer elemento es cuando los resultados no están predefinidos. Es decir, que básicamente yo no sé exactamente qué es lo que voy a obtener porque voy a explorar un fenómeno, voy a encontrar un comportamiento, voy a entender algo. En ese caso, pues yo no voy a utilizar una evaluación cuantitativa, sino probablemente otro tipo de evaluación. Entonces, cuando los resultados no están predefinidos, no es pertinente utilizar la evaluación cuantitativa. Otro elemento en los cuales, otro tema, otra temática en la cual no debo utilizar la evaluación cuantitativa es cuando tengo la intención de documentar el valor intrínseco de un fenómeno, es decir, comprender un fenómeno y además describir ese fenómeno. En ese caso, como estamos hablando de temas locales, de contextos locales, pues no es posible hacer generalizaciones y al no hacer generalizaciones, pues no puedo utilizar este tipo de evaluación o cuando la intención es comprender el porqué de las cosas, cuando se cuenta con pequeños grupos en la población objetivo, por ejemplo, que yo no pueda llegar a la población completa, sino por medio de causística, estudios de caso, quiera entender o probar ciertas cosas que puede que después en la práctica, si hago experimentos múltiples, puede llegar a la generalización, pero al inicio estamos hablando de otro tipo de investigación diferente a la evaluación cuantitativa. O cuando es difícil recopilar datos completos o casi completos de todos los participantes, precisamente porque son tan pocos esos participantes o son tan extraños esos casos que yo no puedo realmente tener un espectro mucho más grande de participantes para lograr una generalización. En cualquiera de estos casos no se debe utilizar una evaluación cuantitativa, es decir, o no tengo la intención de generalizar o no tengo la suficiente información o los suficientes individuos que me permitan ese proceso de generalización. ¿Está claro hasta acá? ¿Preguntas? Sí, No, no, señor. claro. Muy bien. Ahora vamos a ver el diseño cuantitativo. Entonces, aquí en el diseño cuantitativo vamos a ver el proceso cuantitativo, los experimentos y los diseños cuantitativos para la evaluación. Y aquí viene un primer concepto clave para nosotros, que es el concepto de experimentos. Entonces, cuando estamos hablando de diseños cuantitativos, estamos hablando de experimentos, cuasi experimentos y algunos diseños no experimentales, pero que generalmente establecen o toman como modelos estadísticos para la generación de resultados. Entonces, vamos a inicialmente a hablar del proceso cuantitativo común y corriente, como uno lo ve. Generalmente, como ustedes ven en la pantalla, aquí en la presentación, el proceso cuantitativo es un proceso secuencial, es decir, tiene unas fases, unas tareas que son precedentes de las otras hasta lograr unos resultados. Entonces viene una primera fase que es la idea, y a partir de la idea genero un planteamiento del problema. ¿Qué ocurre? Que en el proceso cuantitativo, cuando yo haya pasado de una fase a la otra, yo no me puedo devolver, es decir, que esto no es permitido inicialmente, esto no es permitido, porque se supone que cuando yo planteo el problema, significa que ya puedo empezar a hacer una revisión de literatura y que ese planteamiento del problema está soportado básicamente en un marco de referencia y que ese marco de referencia no se cambia durante todo el proceso. Estamos hablando de algo secuencial. Entonces, planteo el problema
ese planteamiento del problema genera una estructuración, unos objetos, un marco de perspectiva teórica y algo muy importante aquí, predefine las teorías. Es decir, que yo me caso con una teoría de entrada con el planteamiento del problema. Al casarme con la teoría, pues lógicamente esa teoría pues, está asociada con unas metodologías y esas metodologías permiten, a partir de unos modelos completamente secuenciales y predefinidos, obtener los resultados. ¿Qué se permite al interior? Pues lógicamente, como la revisión de la literatura puede ser una revisión sistemática, pues yo sí puedo tener estos ciclos al interior. Es decir, que yo pueda de alguna forma hacer validaciones que en el momento que considere que la fase termina, pues ya paso a una siguiente fase. Entonces, aquí viene la fase de revisión de literatura, de definición de los marcos. Después viene la visualización del alcance de estudio, en el cual yo defino los límites de la investigación. Aquí estoy definiendo los límites. Y generalmente esos límites después, más adelante, van a estar asociados con algo que es la definición de las muestras, las poblaciones y todo este tipo de definiciones estadísticas. Después del alcance de estudio, elaboro las hipótesis y defino las variables. Y aquí es algo muy importante en investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de hipótesis, ¿alguien me puede decir de qué estamos hablando? Es como de alguna manera hacer una predicción frente a unos resultados. Exactamente, exactamente. Estamos hablando que vamos a determinar si algo puede estar sucediendo o no. Y generalmente esas hipótesis de investigación cuantitativa están asociadas al concepto de causalidad. Es decir, ¿qué pasa si utilizo esta práctica docente? Entonces, las respuestas pueden ser, al utilizar la práctica docente, una nueva práctica docente, efectivamente mejoro el rendimiento académico de los estudiantes, y una hipótesis nula es que no existe esa relación entre la práctica docente y el rendimiento académico. Entonces, se generan unas hipótesis y hay un elemento importante dentro de las hipótesis, y es que existen dos tipos de hipótesis. Está la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Y generalmente lo que uno busca es que se establezca una confirmación de las hipótesis, de una de las hipótesis, para lograr continuar con el proceso. Entonces, las hipótesis están asociadas con las variables, y generalmente las hipótesis incluyen la variable dependiente y las variables explicativas, que se van a desarrollar para luego establecer el diseño de la investigación. Entonces, aquí está, cuando hablamos del diseño de la investigación, es de alguna forma establecer el cómo, el por qué y el dónde voy a generar ese desarrollo. Y eso se materializa a quién. Entonces, aquí pasamos a quién, es decir, sobre quién voy a hacer esa recolección de información. Aquí estamos hablando de la definición de la selección de la muestra. Entonces, en investigación cuantitativa siempre voy a tener dos conceptos: el concepto de población y el concepto de muestra. ¿Por qué? Porque a partir de la muestra es que yo tengo que determinar los elementos que me van a permitir imputar los datos a la población. Y por eso en el proceso cuantitativo es importante algo que se llama la muestra representativa, porque a partir de esa muestra es que voy a intentar de alguna forma generalizar los resultados. Ahora, este tema es obligatorio netamente cuando estamos hablando de experimentos o experimentos puros, pero aquí hay ciertas matices cuando estamos hablando de otros diseños que, aunque hacen parte del proceso cuantitativo, pueden de alguna forma pasarse por alto, pero ya estaríamos hablando de otros diseños de investigación. Entonces viene el tema de la población y la muestra, después los instrumentos de recolección de información, que estos instrumentos están asociados directamente a recoger datos numéricos, ¿sí? O que de alguna forma, a partir de técnicas sencillas, como por ejemplo el conteo de palabras, pueda pasar de lo cualitativo a lo numérico. Después de hacer esta recolección de datos, viene un proceso antes del análisis que corresponde a la tabulación de los datos, a la preparación de los datos, y esta tabulación y esta preparación de los datos, sobre todo en la parte de la preparación, es donde se utiliza por primera vez la estadística. Aunque aquí también ya se ha utilizado la estadística para definir la muestra, aquí se hace de forma extensiva,
para poder determinar algo que es la descripción de los datos. Después de que yo los preparo y los dejo listos, pues para que un analista los analice y a partir de ese análisis, ¿qué es? Comparar las hipótesis con los resultados, establecer la confirmación o infirmación de las hipótesis y después elaborar el reporte de los resultados que tienen que estar asociados o con la muestra o con la población, si es el caso, en el proceso de generalización de los resultados. Y todo esto es secuencial. Es decir, que yo no puedo devolverme de la elaboración del reporte de resultados acá, porque estaría violando el principio de validez interna. Generalmente, ¿qué ocurre en algunos de estos tipos de evaluación? Que yo encontré un resultado y ese resultado no es satisfactorio para mí, entonces yo me devuelvo y modifico el diseño de la investigación para que el resultado sea coherente. Ese es uno de los errores y es un tema de falsificación de la investigación que hay que tener en cuenta porque pues eso genera problemas éticos dentro de la investigación. Entonces la investigación cuantitativa es secuencial y sigue unos pasos completamente definidos. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Sí, señor. Ahora miremos un concepto que es el concepto de experimento. Pues básicamente el término experimento tiene dos acepciones o dos concepciones básicas. La primera es la más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias. Entonces, simplemente así, básicamente como pensaban los antiguos, el prueba, ensayo, error. Mirar qué consecuencias tiene la acción. Y así hablamos de experimentar cuando observamos el efecto que causa una intervención, la aplicación de una práctica. Si hablamos en educación, básicamente las prácticas docentes. Y la esencia de esta concepción de experimento es la manipulación intencional de una acción para analizar los posibles resultados. Sin embargo, para la evaluación cuantitativa, vamos a utilizar la segunda concepción, que es la que ustedes ven aquí en la diapositiva. Esa concepción hace referencia a que una investigación en la cual se manipulan deliberadamente una o más variables de forma intencional y esas variables son las que vamos a llamar variables independientes, es decir, son las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, los efectos. ¿Listo? Entonces vamos a tener el concepto de causa y efecto y además vamos a definir qué son variables independientes, qué son variables dependientes y algunos tipos de variables independientes que pueden moderar los resultados. Y ese es el concepto que nosotros vamos a tener de experimento para la aplicación de la investigación cuantitativa en este seminario. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de diseño cuantitativos existe para la evaluación? Como el propósito fundamental del diseño es controlar las variables extrañas a la situación experimental y asegurar la validez interna de los resultados, pues existen varios tipos de diseños. Está el diseño experimental y el diseño no experimental, pero aquí lo importante es que independientemente del diseño, los datos que voy a obtener son datos netamente numéricos. Entonces vamos a ver este primer componente, esta primera cajita, que son los diseños puros, experimentales puros, que son los cuasi experimentos, que es recolectar información de un solo sujeto, sobre todo para ciertos tipos de estudios, que son los diseños no experimentales transeccionales y longitudinales. Entonces vamos a comenzar con este primero, que son los diseños experimentales. Entonces, ¿qué es un diseño experimental? Entonces, antes de cualquier definición específica del diseño experimental, lo que nos interesa acá es establecer cuáles son los requisitos, condiciones necesarias o características de un diseño experimental. Y básicamente son estas tres. A veces se cumplen las tres, a veces se cumple una de ellas, y eso es lo que va a determinar si estamos hablando de un diseño experimental puro o no. Entonces, generalmente estas son las tres características de un diseño experimental. La primera
es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Y la variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre variables y es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. Entonces, generalmente se manipulan las variables independientes para poder establecer si existe un factor, una variación de la variable dependiente que vamos a llamar más adelante variable consecuente o variable explicada. Eso quiere decir que en un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan una o más variables dependientes y por qué lo hacen, y por ello su alcance es básicamente explicativo. Después, ustedes van a encontrar mucho en la literatura que a las variables independientes también se les llama variables explicativas. ¿Está claro este concepto? Sí, señor. La segunda característica es la medición de las variables dependientes. Entonces, las variables independientes se manipulan, pero las variables dependientes se miden. Entonces, la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente sobre ella. Eso es lo que realmente uno hace en el experimento, y mirar ese efecto. Y la tercera característica es el control de la situación experimental. Entonces, cuando hablamos del control de la situación experimental, estamos hablando de la validez interna, básicamente. Y eso quiere decir que en un experimento que se observa que tiene varias variables y que hacen variar la variable dependiente, entonces lo que tengo que asegurarme es que efectivamente existe esa relación entre las variables dependientes y la independiente, es decir, que esas realmente son las que están modificando la variable dependiente y no otros factores o otras causas diferentes. Si yo aseguro eso, estoy asegurando la validez interna. Si no aseguro eso, pues generalmente pueden haber algunas variables de confusión, variables que no son consideradas dentro del estudio, que realmente están afectando la variable dependiente y no las variables que yo haya definido como independientes y las que estoy realmente manipulando. Entonces, hay que mirar que efectivamente... Sí, Cristian, cuéntame. Es una duda ahí pequeñita, profe. Señor. ¿Le llaman a las independientes y a las dependientes? ¿Tienen nombres distintos en otros campos o cómo es la cosa? Sí, exactamente. Generalmente a las variables dependientes también se le llaman variables explicadas o variables de resultado. ¿Listo? Dependiendo pues del campo de estudio. Generalmente la investigación cualitativa, por ejemplo, son variables explicadas. Cuando estamos hablando de las variables independientes, estamos hablando o de variables explicativas. En la investigación cualitativa se utiliza mucho el término de variables explicativas o las variables de causa, es decir, que las que están generando el efecto sobre la variable dependiente. Lo pueden encontrar de múltiples formas. Esas son como los conceptos clásicos que uno encuentra en la literatura. ¿Listo? Listo, gracias. Perfecto. Entonces, estas son las tres características. Cuando se cumplen las tres características, estamos hablando de un experimento puro. ¿Listo? Entonces, un experimento puro es el que cumple esas tres condiciones, pero además de eso, cumple con otros dos requisitos. Primero, la asignación aleatoria de los grupos, y esos grupos pueden ser grupos de comparación, y además esos grupos tienen que ser equivalentes. Entonces viene un primer concepto, que es la equivalencia de los grupos. Son grupos homogéneos que tengan ciertas características sobre los cuales yo puedo generar algo como los experimentos y los elementos del control. Entonces, cuando estoy hablando básicamente de experimentos puros, esos experimentos primero se basan en la aleatoriedad de la asignación de los individuos a los grupos y ejercen un total control sobre esas variables. Sin embargo, en la práctica educativa es muy difícil que el investigador tenga libertad de conformar los grupos de participación en el trabajo de validación de los resultados investigativos que se plantean. A ver, es muy raro
encontrar experimentos puros en educación precisamente por eso. Sin embargo, pues en algún momento, sobre todo cuando se hicieron las primeras experimentaciones basadas en la psicometría, se trataron de aplicar los experimentos puros, sobre todo en estudios de tiempos y movimientos para los mismos estudiantes, utilizando la psicometría. Pero pues eso ya en este momento es muy complicado, muy difícil de tener. En investigación y educación es muy difícil encontrar ese tipo de cosas. Ahora, igual existen dos diseños para los experimentos puros. Está el primero que es solo post-test con grupo de control y está el segundo que es pre-test y post-test con grupo de control. ¿Cuál es el primero? Cuando estamos hablando del diseño solo post-test con grupo de control, estamos hablando de los diseños bivalentes, es decir, que existen dos grupos. Y para poder entender mejor este tipo de diseño, vamos a suponer que queremos mejorar el rendimiento académico de un grupo de alumnos en la materia de estadística. De manera que el profesor diseña un programa que aplicará en un periodo determinado al grupo. Para realizar este tipo de diseño experimental, tomaremos dos grupos de alumnos homogéneos y uno de ellos será el grupo experimental y aprenderá la materia por medio de un programa ideado por el profesor utilizando la técnica de aprendizaje basado en proyectos y utilizando, por ejemplo, tecnologías como GeoGebra y ese tipo de cosas. Mientras que el otro grupo de control seguirá con la metodología de siempre, es decir, la explicación del profesor utilizando el tablero, el marcador y ese tipo de cosas. Al finalizar la unidad didáctica, se le aplicará a cada uno de los grupos un post-test para comprobar las diferencias habidas en el rendimiento académico. Como podemos comprobar, en este diseño se constituyen dos grupos. Por una parte, el grupo experimental, que es el que recibirá el estímulo, y por otro lado tendremos un grupo de control que nos servirá como punto de referencia para apreciar las variaciones que se produzcan en el grupo de control, y por ello es importante que ambos grupos sean lo más parecidos posibles para realizar una tarea de igualación de grupos. A veces uno utiliza algunos procesos de muestreo fiables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en el grupo, en uno de los grupos coloco las personas que más se les facilitan las matemáticas? ¿Qué puede pasar? ¿Alguien me puede decir? Hay un sesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, para evitar el sesgo, los grupos tienen que ser homogéneos. Y aquí lo importante es que cuando integro los grupos sean equiparables, que sean homogéneos y que realmente la experimentación me dé para corroborar que, por ejemplo, esa práctica que yo les estoy diciendo, el aprendizaje basado en proyectos o tecnologías de la información, sea el que esté generando realmente las mejoras en el rendimiento académico por la aplicación o la intervención de la práctica. ¿Está claro este primero? Sí, señor. Ahora vamos con el segundo. Es algo similar, solo que ahora vamos a tener el concepto de test. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo del tema estadístico, el de solo con post-test, en el que el profesor aplica una metodología distinta para enseñar la estadística. Ahora, en este diseño se comenzará aplicando una prueba previa de rendimiento, es decir, un pretest a ambos grupos, usando ambos la explicación del profesor como medio de aprendizaje. Simplemente en la primera clase a ambos se les va a hacer esa evaluación sin importar después que vayan a conformar esos grupos. Tras hacer eso, se le aplicará la nueva metodología al grupo experimental, mientras que al grupo de control, pues se aprenderá la unidad como siempre lo ha venido aprendiendo, tal como lo vimos en la metodología anterior. Y al finalizar la unidad, al igual que en el caso anterior, se le hará una prueba de evaluación de rendimiento post-test a ambos grupos, gracias al cual se podrán ver las diferencias después de haber aplicado el experimento. Entonces, aquí básicamente pues estamos aplicando los mismos principios del anterior y la diferencia es que existe una evaluación inicial, un pretest, y que incluye una medida de estímulo para ambos grupos. ¿Está claro eso? Esas son básicamente las dos formas de hacer ese tipo de... Ahora, aquí estamos hablando que necesariamente tiene que haber una asignación aleatoria y además que esa asignación aleatoria tiene que estar asociada también con un muestreo y una población. ¿Claro? Sí, señor. Ahora pasemos
a esto, que generalmente lo que uno tiene realmente en investigación, en educación, en evaluación cuantitativa, y es que tenemos algo que no es realmente experimental, pero se acerca a lo experimental. Y tenemos inicialmente los diseños cuasi experimentales. Entonces, aquí cuando hablamos del término cuasi, significa casi. Por lo que podemos decir que es un diseño cuasi experimental, es un diseño que no es completamente experimental, pero se acerca. Y el criterio que falta a este tipo de experimentos para llegar al nivel experimental es que no existe ninguna manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y de control, es decir, no se asegura la aleatorización. Existen algunas técnicas que permiten homogeneización, pero no necesariamente aplicando la asignación aleatoria a los sujetos o grupos. Y eso, por ese simple hecho, pues ya no sería un diseño experimental, pero sí un diseño cuasi experimental. Y este tipo de experimentos se toman dos grupos que hayan sido integrados. Por lo tanto, las unidades de análisis no se asignan al azar, es decir, los estudiantes, por ejemplo, en una intervención no se van a asignar al azar ni de manera aleatoria. Y existen otras formas de hacerlo. Por ejemplo, ustedes quieren comparar dos grupos, dos universidades y ese tipo de cosas que no necesariamente están asociados con la aleatoriedad. Y se puede afirmar que los métodos cuasi experimentales son los más adecuados para el ámbito educativo, ya que se acepta la carencia de control total sobre las variables, y es decir, que no tiene un control experimental completo, pero sí hay que buscar dos cosas importantes. Lo primero es evitar el sesgo, es decir, que de alguna manera, aunque no esté completamente definida la aleatoriedad, sí exista la posibilidad de medir la homogeneidad dentro de los grupos. Y segundo, que se mantenga el concepto de validez interna. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Claro? Sí, Sí, señor. señor. Ah, perfecto. Entonces, dentro de lo cuasi experimental, existen estos básicamente, estos subdiseños. Está el pretest y posttest con grupo de control y no equivalente, que es similar a esto. Lo que cambiamos es la definición de los grupos. Están las series temporales interrumpidas con un grupo. Están las series temporales interrumpidas con grupos de control. Y pues básicamente cada uno de ellos se explica de la siguiente manera. Entonces, este primero, entonces teniendo en cuenta que en la escuela la mayoría de las veces no es posible conveniente aleatorizar los sujetos, este diseño resulta conveniente en investigación educativa debido a las facilidades que supone el no depender de la elección de los sujetos al azar para obtener una muestra. Es decir, que el muestreo puede ser un muestreo no probabilístico para lograr obtener esos grupos. En este diseño se incluyen dos grupos, uno de control y el otro experimental, a los que se le aplica el pretest, luego se le aplica el programa al grupo experimental y tras eso se realiza el posttest a los dos grupos. Un ejemplo de uso de este tipo de experimentos puede ser la aplicación de un programa para la mejora de velocidad lectora en un curso de lengua castellana. Para ello se le realizará a los dos grupos una prueba de velocidad lectora. Al grupo experimental se le someterá a 2 semanas, por ejemplo, de tratamiento para mejorar la velocidad y la comprensión lectora, y una vez terminado el proceso, se le realizará a los dos grupos la prueba de velocidad lectora. Al realizarse un pretest, el investigador puede comprobar si las diferencias existentes al final del experimento son fruto de las diferencias iniciales o son fruto del tratamiento en sí. Y de esa forma, pues yo logro establecer esa relación de causalidad. Esto para el tema del pretest. Entonces, nótese que estamos hablando que no haya la autoridad en la selección de los grupos. El segundo son las series temporales interrumpidas con un grupo. Entonces, cuando estamos hablando de las series temporales, están formadas por observaciones repetidas y en este caso con un grupo en concreto. Solo se trabaja con un grupo, pero medido en diferentes etapas del tiempo. Y se usa para determinar si hay algo más sistemático que el puro del azar para una sucesión de observaciones realizadas naturalmente. Y básicamente este diseño consiste en realizar diferentes observaciones antes y después de la aplicación de una intervención, y la valoración del efecto de la aplicación será en función de la continuidad o discontinuidad que presentan las observaciones realizadas tras su introducción.
Pero este diseño pues requiere de ciertas condiciones que deben cumplirse. Por ejemplo, las observaciones deben realizarse en periodos de tiempo equivalentes. Por ejemplo, yo quiero mirar si se está mejorando continuamente el rendimiento académico de estudiantes, entonces yo puedo hacer las mediciones cada trimestre, cada mes. Esos tiempos son equivalentes y para poder determinar que efectivamente sobre los mismos sujetos se está generando una mejora en el stock de conocimiento y que ese tratamiento puede ser tanto identificable como replicable en otras condiciones. Entonces, ejemplos los encontramos en trabajos, por ejemplo, en la evaluación de impacto, tanto de nuevas leyes de tráfico como las leyes contra la polución del aire. Otros ejemplos son los estudios sobre el efecto de los medios de comunicación social en comportamientos, por ejemplo, violentos. Yo vi hace un poco una investigación que se hizo sobre algunos estudiantes que utilizaban, por ejemplo, videojuegos violentos y mirar su comportamiento agresivo en otros contextos sociales, si eso realmente tiene una relación o no entre esa causa y ese efecto. Y pues se hacen mediciones constantes para lograr determinar esos comportamientos. ¿Esto está claro? Sí, señor. Entonces, ahora, si ustedes ven, el siguiente son series temporales interrumpidas con grupo de control. Aquí era sobre los mismos individuos, pero no teníamos un punto de referencia. En este caso sí vamos a tener puntos de referencia. No sé, Maribel, cuéntame. Una pregunta, profe. Sí, Con señor. respecto a las series temporales, cuando se plantea que se deben hacer varias mediciones, ¿sí? Sí. Sería, digamos, la diferencia entre medición y medición para que no haya procesos de reaprendizaje que puedan afectar el proceso de medición. Gracias, profe. Sí, hay una cosa importante y es que la temporalidad tiene que ser intervalos iguales de tiempo y evitar otros contextos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los experimentos puros, por ejemplo, yo necesito aislar completamente otros factores que puedan incidir sobre el aprendizaje. Me refiero, por ejemplo, en el caso de las familias. Si ustedes ven, en el caso de las familias hay estudiantes que pueden aprender no por el efecto de una práctica docente, sino porque probablemente el papá o la mamá o el ambiente familiar es más propicio o están generando repeticiones sobre el proceso educativo y al final genera internalidades y externalidades que mejoran ese proceso, pero no necesariamente atribuibles a una práctica docente. Entonces, aquí lo que hay que buscar es que primero es tratar de aislar al máximo lo que se pueda esos efectos no deseables para que yo pueda determinar que efectivamente en esas mediciones no vaya a haber variables intervenientes de tipo confusoras y que al final expliquen de otra manera el resultado. Y generalmente eso se logra primero con algo que se llama las rúbricas previamente establecidas, con unas condiciones en las cuales tiene que estar interviniendo la práctica y, lo más importante, los periodos de tiempo que tienen que ser equidistantes uno del otro. Por ejemplo, en un año, cada mes, cada trimestre. ¿Listo, Maribel? ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el siguiente? Aquí estamos hablando de series temporales interrumpidas con grupos de control. Pues es básicamente el mismo que estamos aquí en el anterior, pero se incluye un grupo de control, ya que este ayuda a mejorar el diseño anterior de manera considerable, ya que podemos tener una comparación entre los dos grupos y de esta manera observar cómo influye realmente el tratamiento o la intervención. Entonces, tenemos un grupo experimental y un grupo de control muy similar a lo que teníamos acá. Y el último es el de sujeto único. Aquí siempre estamos hablando de grupos, es decir, de aprendizajes colectivos, de tratamientos colectivos, mientras que aquí estamos hablando de sujetos únicos que probablemente es muy útil cuando estamos hablando o de aprendizajes que son longitudinales en el tiempo o estamos hablando de instituciones educativas, por ejemplo, en procesos de acreditación.
Entonces estamos hablando de diseños de un sujeto único. Pues hasta el momento, pues todos estos diseños que hemos estudiado son de grupos. Sin embargo, existen ocasiones en las que es más interesante por la situación estudiar un sujeto único. Y este diseño se observan las acciones de un sujeto en concreto y tras aplicar el tratamiento se observarán cambios en su comportamiento. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de las lecciones aprendidas, las mejoras de calidad, el mejoramiento en el comportamiento violento de las personas o una persona particular, y después de eso se pueda extrapolar a grupos, podemos utilizar este tipo de diseños. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Ahora miremos los diseños no experimentales. Entonces, básicamente cuando estamos hablando de un diseño no experimental, podríamos decir que la investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los cuales no se hace o no se, la intención no es variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las variables dependientes o explicadas. Realmente lo que se efectúa en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como están en su contexto natural para poderlas analizar. Entonces, un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes y pues básicamente no son provocadas para poder establecer esa relación de causa-efecto. Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables, ni se puede influir en ellas porque ya sucedieron al igual que sus efectos. En conclusión, es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como en su contexto natural y después se analizan. Entonces, ¿en qué se basa? Básicamente estamos hablando de observaciones existentes. No es posible manipular a las variables independientes y no es posible influir sobre los efectos. Entonces, estamos hablando básicamente de explorar y describir situaciones. Y pues se basa básicamente en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades, contextos. Y la diferencia de estos diseños con la investigación cualitativa es que en los diseños no experimentales intento por todos los medios describir a partir de categorías preestablecidas, mientras que en la investigación cualitativa yo tengo que encontrar las categorías a partir de los hechos. ¿Sí entiende la diferencia? Pues tú ¿Listo? estás diciendo que una es definida, que es la Ujú. cuantitativa, y que la cualitativa es variable. La Algo así. cualitativa es inducida. Resulta que nosotros, cuando estamos hablando de lo cuantitativo, siempre estamos hablando de lo deductivo. Es decir, que usted parte de la teoría de unas categorías predefinidas y a partir de eso establece unas hipótesis y genera unos resultados. Mientras que lo cualitativo es inducido. ¿Qué quiere decir eso? Usted empieza a explorar el fenómeno, pero usted no tiene definidas las categorías. Las categorías salen o emergen a partir de una combinación de lo conceptual más lo que usted está encontrando en el terreno. ¿Listo? Sí, María del Pilar. Profe, ahí me surge una duda. Por ejemplo, cuando es investigación cualitativa, también pueden presentarse categorías a priori, que es prácticamente las que ya están preestablecidas, ¿cierto? Eso no podría prestarse para confusión. Ejemplo, Sí. si yo, digamos, en uno de mis objetivos, quisiera plantear, por ejemplo, establecer el nivel de lectura de los estudiantes de tal institución educativa. Pero a priori yo también puedo, digamos, hacer una categorización de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual. De alguna manera ya tengo como eso establecido, ¿sí? O sea, ya tengo como una categorización según algún autor y tengo un pretest para ubicarlo, ¿cierto? Allí no podría prestarse, digamos, a confusión.
Sí, claro. aunque la naturaleza del estudio es cualitativo, porque por ejemplo yo no me voy a enfocar únicamente en dar unos resultados de unos porcentajes de tanto por ciento están en nivel inferencial, no, sino más bien hacer la descripción de las habilidades que se desarrollan en cada uno de los niveles. Sí, mira, María del Pilar, hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando estamos hablando de un diseño experimental, generalmente estamos hablando de algo que ha sucedido y sobre lo cual quiero hacer una medición. Y eso que ha sucedido lo puedo hacer a partir de unas métricas que pueden estar asociadas con categorías completamente preestablecidas. Me explico, por ejemplo, usted quiere determinar si los estudiantes de preescolar están aprendiendo de una forma u otra y usted lo que tiene es una guía de una observación completamente estructurada y sobre esas que usted está definiendo esos comportamientos, por ejemplo, a partir de escalas de Likert, ese tipo de cosas. Entonces, usted ahí ya las tiene predefinidas desde la entrada. Cuando estamos hablando de la investigación cualitativa, para usted llegar a las categorías, a priori, usted tuvo que haber hecho una revisión completa de la literatura y haber ido varias veces del terreno a la teoría, de la teoría del terreno, para de establecer primero que esas categorías que probablemente pueden estar en otros estudios, usted las tiene que haber adaptado al fenómeno establecido. Usted no puede tomar unas categorías tal cual como están en otros contextos, porque el contexto suyo es diferente, es muy específico. Entonces, generalmente, cuando uno ya habla de las categorías a priori, está hablando que yo hice ese proceso previo de aller-retour, de ida y vuelta de la teoría a la práctica y definí que efectivamente esas categorías son las más, por lo menos, convenientes para poder entender un fenómeno. Y durante el proceso de recolección de datos pueden seguir apareciendo categorías, que son las famosas categorías emergentes. Eso lo vamos a ver en la parte cualitativa. Esa es la diferencia fundamental. Bien, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de diseños experimentales hay? Entonces, aquí hay una tipología un poco extensa, pues están los diseños transeccionales y los diseños longitudinales. Entonces, cuando estamos hablando de un diseño transeccional, es cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o el estado de unas diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación entre un conjunto de variables en su punto en el tiempo, y se utiliza el diseño transeccional para poder recolectar esos datos en un solo momento y en un tiempo único y a partir de eso tomar decisiones. ¿Cuál es el propósito de este tipo de diseño? Describir variables, analizar su influencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos, indicadores, y generalmente se pueden dividir en tres grupos. El grupo en lo exploratorio, en lo descriptivo y en lo correlacional causal. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de transeccional exploratorio, los datos se recolectan sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura, y su propósito es conocer una comunidad, un evento, una variable, un conjunto de variables, pero a partir ¿de qué? De un perfilamiento. Es decir, el objetivo de los exploratorios, si estoy hablando de un diseño no experimental y en investigación cualitativa, es perfilar. Entonces yo, por ejemplo, quisiera conocer el perfil de los estudiantes que tienen un rendimiento académico bajo, conocer el perfil de los estudiantes que presentan un examen de ingreso a una universidad. Entonces usted puede decir, mire, yo lo que tengo es esta información, es una información cuantitativa, y me quiero devolver en el tiempo para poder entender, por ejemplo, ¿cuál es ese perfil de esos estudiantes que obtuvieron unos buenos resultados? Son estudiantes que tienen los papás con tal grado, nivel educativo, que pertenecen probablemente a cierto nivel socioeconómico, que están ubicados en cierta localidad, que tienen ciertas características. Entonces, ese es el primer tipo de diseño cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, es decir, tratar de establecer un perfil. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, señor. Ahora, el siguiente son los transaccionales descriptivos. Entonces, aquí básicamente lo que uno intenta es recolectar datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, y para
indagar la incidencia y los valores que se manifiestan en una o más variables. Entonces, un ejemplo claro de esto es describir el número de estudiantes en bachillerato que se inclinan por ciertas áreas de conocimiento en una futura profesionalización. Entonces, quisiera saber qué tipo de estudiantes se inclinan, por ejemplo, por las ingenierías, los que están trabajando en STEAM, para después sobre eso empezar a hacer potencialidades, por ejemplo, en la primera, en educación primaria o en la primera infancia. ¿Listo? Ya no es un perfil, sino al contrario. O sea, quiero más o menos describir esa tipología, que es algo más general que un perfil para poder, de alguna forma, tomar una decisión sobre él. Y el último es el correlacional causal. Entonces, aquí básicamente lo que se intenta es describir vinculaciones, asociaciones entre categorías, conceptos, y se trata también de descripciones, pero no de variables individuales, sino de las relaciones. Más que las variables son las relaciones que existen entre cada una de las variables, y si son correlacionales o son causales. Un ejemplo puede ser que se busque determinar la influencia de la autoestima, satisfacción de la profesión elegida, la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes. Estamos hablando básicamente de estudios que están asociados con la satisfacción. ¿Listo? Sí, por ejemplo, cuando yo salgo de la universidad, tengo un empleo, pues voy a tener una buena satisfacción con el estudio que realicé. Si no, pues voy a tener una insatisfacción. Entonces, para todos estos temas de estudio de empleabilidad, es muy útil este tipo de diseños experimentales, no experimentales. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Ahora los diseños longitudinales. Aquí básicamente es la evolución. Cuando uno quiere mirar la evolución, estamos hablando de estudios longitudinales. Es decir, cuando hablo de evolución, son los cambios a través del tiempo para determinadas variables en relación con ellas. Y se recolectan pues en varios puntos o en periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio y sus determinantes y consecuencias. Y existen tres tipos de diseños. Está el de tendencia, el análisis evolutivo y los datos panel, que se utilizan mucho, sobre todo cuando uno habla de política, para poder determinar el tema de política pública en varios, por ejemplo, en educación. Entonces, cuando estábamos hablando de los diseños longitudinales de tendencia, son aquellos que analizan el cambio a través del tiempo dentro de alguna población en general, y su característica distintiva es que la atención se centra en la población. Y dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos anualmente durante 10 años, y se examina su evolución a lo largo del periodo. Se puede observar o medir toda la población, o bien tomar una muestra representativa de la población y después poder imputar los datos a esa población y establecer las relaciones y la intensidad de esas relaciones. Ejemplos de este tipo de estudios puede ser, por ejemplo, analizar los cambios en la actitud hacia los cursos virtuales en la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, si, por ejemplo, si yo pasara parte de los cursos de lo presencial a lo virtual y empezar a mirar durante 2 años, 3 años, la diferencia, si hubo un nivel de adaptación o no, un nivel de cambio de actitud frente a esos cursos, y cuál fue, si fue positivo o negativo, pues estaríamos hablando de este tipo de diseños. ¿Está claro? Sí, señor. O sea, son múltiples mediciones para ver los cambios de comportamiento. Eso es algo de largo plazo. El siguiente es el análisis evolutivo. Entonces, aquí básicamente se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Y su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna manera. Entonces, por ejemplo, estamos hablando no de toda la población, sino del comportamiento sobre los adolescentes, por ejemplo, grupos de edad o los que pertenezcan a cierto nivel académico. Algunos ejemplos son por los estudiantes, si los estudiantes de media vocacional que asistían a clases cuando ocurrió, por ejemplo, el terremoto de Armenia, cómo lograron salir adelante, si realmente lograron mejorar sus condiciones o tuvieron algunos tropiezos. Y pues eso para poderlo hacer, primero hay que identificar
qué personas o qué estudiantes estuvieron en esa situación y después empezar a mirar cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo frente a una situación como, por ejemplo, la profesional. ¿Está claro eso? Sí, señor. Y la última son los de tipo panel. Entonces, un ejemplo de tipo panel es cuando uno pues trata de medir un grupo específico de sujetos en varios momentos del tiempo. Entonces, un ejemplo sería una investigación que observara anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de personas que toman decisiones en relación a un programa para elevar la productividad, digamos, durante 5 años. Cada año se observaría la actitud de los mismos tomadores de decisión, es decir, los individuos y no la población básicamente son los mismos. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, observar mensualmente un grupo que acudió a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros. Y si se disminuyen las expresiones de discusión, exploración de hechos pasados, es decir, si se están mejorando los comportamientos entre un grupo específico. Entonces ya no estamos hablando de subpoblaciones, y estamos hablando de un grupo que me interesa específicamente a mí, por ejemplo, los tomadores de decisiones o las personas que son probablemente que tengan problemas de comportamiento, sobre esas que me interesa mirar la evolución y no sobre una subpoblación o una población completa. Entonces, cuando estamos hablando de población completa, estaríamos hablando de tendencia. Cuando estamos hablando de una cohorte, estaríamos hablando de un análisis evolutivo, y si estamos hablando de unos sujetos específicos, estaríamos hablando de tipo panel. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos al siguiente tema, que es el obtener los datos. Generalmente cuando uno quiere obtener los datos en investigación cuantitativa, perdón, en los métodos cuantitativos, tenemos que establecer un plan de recolección, una población y una muestra, si estamos hablando de experimentos, pero cuando estamos hablando de cuasi-experimentos, esto puede ser relativo, de diseño de aplicación de los instrumentos de medición, la ejecución de un plan de recolección de datos, la codificación de datos, el almacenamiento de datos y prepararse básicamente para el análisis. Entonces, aquí básicamente dentro del plan de recolección de datos es responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las fuentes? ¿Estamos hablando de fuentes primarias o estamos hablando de fuentes secundarias o una combinación de las primarias y las secundarias? ¿Dónde están localizadas esas fuentes? Entonces, hay que crear un directorio de fuentes primarias. Ese directorio está... Sí, señor. Discúlpame, ¿podríamos devolvernos un momentico? ¿La diapositiva anterior? Sí, señor. ¿En esta? Sí, señor. Cuéntame. No, es que quería mirar una parte acá que muestra. Ya, para tomar nota. Ah, no, pero ustedes tienen las diapositivas en la página de internet, en la comunidad virtual. Listo, gracias. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí tendría cuáles son las fuentes primarias o secundarias. Ahorita vamos a definir cada una de ellas. Dónde están localizadas las fuentes si tengo que crear un directorio de fuentes primarias, es decir, la ubicación para poder establecer si me hace falta un dato o poder hacer los reemplazos. Los documentos soportes cuando tengo que integrar, por ejemplo, en temas de política, documentos internos y externos. Los medios de recolección, entonces aquí estamos hablando de las técnicas, de los mecanismos, de los instrumentos. Disculpe, Sí, señor, cuéntame. es que yo también estaba buscando la presentación, pero la que usted cargó en la plataforma es la de diseño cualitativo, entonces, ¿para qué? Ah, bueno, ya se la cambio, ¿listo? Ok, De pronto gracias. me equivoqué en la carga. Ok. Perfecto, pero yo ahorita se la tengo, ¿listo? Apenas termine la clase. Y está el tema de los procesos de análisis. Entonces, si estamos hablando de análisis exploratorios, descriptivos, confirmatorios. Cuando estamos hablando de confirmatorios, estamos aplicando completamente el método científico. Si estamos hablando de exploratorios, temas de perfilación o perfilamiento de personas, si estamos describiendo una situación. Y pues básicamente yo puedo utilizar una combinación de ellos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo primero, que son las fuentes de información. Entonces, cuando uno habla de una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para construir hechos y bases de conocimiento.
Y las fuentes de información pueden ser o fuentes primarias o fuentes secundarias. Entonces, cuando uno habla de una fuente primaria, son aquellas que contienen información nueva, original, y es el resultado del trabajo intelectual. Es un resultado propio de la investigación y que se genera de la relación directa entre el investigador y el sujeto de investigación. Entonces, es una información que no se encuentra en ningún lado, sino que se produce a partir del proceso investigativo. ¿Listo? ¿Está claro este concepto? Entonces son, por ejemplo, las personas que yo entrevisto, los datos que obtengo de las personas que yo entrevisto, o información que yo genero a partir de mis propios análisis. Esas son fuentes primarias. Y cuando estoy hablando de fuentes secundarias, es la información obtenida indirectamente a través de documentos, libros, investigaciones, revisiones sistemáticas, otro tipo de operaciones que me permiten complementar o entender las fuentes primarias. Entonces, hay dos tipos de fuentes secundarias. Está la fuente interna y la fuente externa. Las fuentes secundarias internas son las que se producen dentro del sujeto de investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de una institución, serían las bases de datos de las notas de los estudiantes, los boletines, los estudios que se hacen al interior. Pero si estamos hablando de algo externo, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de las guías de calidad que nos proporciona el ICONTEC o otras firmas, los directorios, estudios, bases de datos externas referenciadas, caso, por ejemplo, de Scopus o otro tipo de cosas, y las publicaciones en general. Aquí lo importante es que para que se considere una fuente para la investigación que yo esté realizando, tengo que tener dos elementos claves. El primer elemento es la pertinencia y el segundo elemento es la confiabilidad. ¿Está claro estos dos? ¿Alguien me puede decir qué es la pertinencia y qué es la confiabilidad? ¿No? ¿Nadie se atreve? Con respecto a la pertinencia, es que de acuerdo al objeto de estudio a estudiar, yo escojo la fuente que me provea pues datos acordes pues con el objetivo de investigación. Y por la confiabilidad, pues que sean pues de bases de datos, como bien lo refieres, de Scopus, digamos, o de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, y todos esos que me provean, pues digamos, toda ese cúmulo de datos que requiero revisar. Entonces, cuando estamos hablando de confiabilidad, estamos hablando de información verificable o verificada a partir de procesos de triangulación. ¿Listo? Muy bien, Maribel, muchas gracias. Entonces, esos son los dos conceptos que me permiten establecer que efectivamente pueda utilizar una fuente o la otra. Por eso siempre va a haber el proceso de contrastación de fuentes. Y pues el siguiente elemento pues es la definición de población y muestra. Entonces, una población es un conjunto de elementos o eventos similares que son del interés para alguna pregunta o un experimento. Por ejemplo, los estudiantes de un país, y generalmente es imposible llegar a toda la población y por eso se puede generar una muestra a través de un proceso de muestreo. Entonces, tenemos toda la población que está acá y algunos sujetos de la población van a definir la muestra que, pues, generalmente, si estamos hablando de investigación cuantitativa, estamos hablando de una muestra representativa. Si estamos hablando probablemente de una exploración, un cuasi experimento, pues probablemente podemos hablar de un muestreo no probabilístico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para poder llegar a obtener la muestra tenemos tipos de muestreo. O el muestreo probabilístico o el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico me va a generar una muestra representativa, es decir, que después yo pueda imputar a la población, y el muestreo no probabilístico me va a generar realmente algo que vamos a llamar investigación cualitativa, los sujetos de referencia, que no necesariamente son representativos de la población. Y pues desde el punto de vista estadístico, para muestreo probabilístico tengo que utilizar la probabilidad, los métodos aleatorios y determinar los errores de muestreo, y para eso existen algunas fórmulas dentro de la estadística. Entonces aquí hay algunos tipos de muestreo que van a profundizar probablemente cuando sea estadística,
el muestreo aleatorio simple con o sin reemplazo, el muestreo sistemático con y sin reemplazo, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados cuando tenemos probablemente, en el caso de los rendimientos académicos, primero hacerlo por departamentos, después hacerlo por instituciones y finalmente llegar a los individuos, pero tener una muestra que sea representativa. ¿Está claro esta parte? Sí, señor. Y el siguiente paso es esto, que es muy importante, la caracterización de la población de referencia. Es completamente diferente si estoy hablando de un estudio de estudiantes, a un estudio de docentes o a un estudio que incluya, por ejemplo, profesionales. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿No? Puede ser precisamente por el contexto. Por las características poblacionales, sí señora, por las características poblacionales. Por ejemplo, si estoy hablando de estudiantes, ¿tiene sentido el nivel salarial? Qué pena, profe, ¿puedes repetir nuevamente? Si estoy hablando de estudiantes, por ejemplo, de bachillerato, ¿tiene sentido el nivel salarial? No, No, claro que no, no. no, porque ellos no El- deben. exactamente, ¿tiene sentido la profesión? No. Tampoco. Exacto, entonces, generalmente cuando uno habla de una investigación, cuantitativa o cualitativa, no importa, lo primero es definir la audiencia, es decir, cuáles son mis sujetos. En este caso, si estoy hablando de estudiantes, ¿cuáles deberían ser esas variables sobre las cuales yo debería hacer esa manipulación? Probablemente las variables son el contexto familiar, probablemente el contexto de los amigos, probablemente su situación emocional, otro tipo de factores. Pero si estoy hablando de profesionales, probablemente ya estamos hablando del nivel socioeconómico, el nivel de la profesión, años de experiencia y ese tipo de cosas. Si estamos hablando de docentes, lo mismo. Entonces, siempre yo tengo que caracterizar la población en función de esos atributos de la población. Y a partir de eso determinar el número de personas, el género, si es interesante o no, las características personales dependiendo de la población, las características profesionales si estamos hablando de no estudiantes o estudiantes de posgrado, por ejemplo, que ya tienen profesiones, y las características socioeconómicas o económicas en los casos que aplique. Entonces tengo que saber en qué casos aplica cada cosa para que a partir de eso defina los atributos, que esos atributos se pueden o no convertir en variables si son objetos de una experimentación. ¿Está claro hasta acá? Sí, señor. Muy bien. Y aquí pues hay una relación entre técnicas e instrumentos. Entonces, cuando estamos hablando de técnicas, y esto lo tienen que tener claro ustedes, existen solamente 4 grandes técnicas. Está la observación, que es omnipresente cuando estamos hablando de investigación cualitativa. Está la encuesta en todas sus formas. Están las pruebas que se utilizan sobre todo para la medición cognitiva y otro tipo de mediciones, incluso para temas de salud mental, de pruebas psicométricas y la revisión documental. Esas son las 4 técnicas que existen. Y dentro de las técnicas existen unos mecanismos para poderlas aplicar. Entonces, dentro de la observación existen dos mecanismos, el participante y el no participante. Dentro de la encuesta está el mecanismo de entrevista y el mecanismo de cuestionario. Y dentro de las pruebas, pues básicamente ya no estamos hablando de mecanismos, sino la aplicación en un instrumento y la revisión documental, pues la confiabilidad de las fuentes secundarias. Y por último están los instrumentos. Entonces, aquí están los instrumentos para una observación participante estructurada. Estos son para la no estructurada, que básicamente, cuando estamos hablando de estos, es investigación cualitativa. Probablemente estos estructurados, estamos hablando de investigación cuantitativa. Cuando estamos hablando de la encuesta, si estamos por este lado de los cuestionarios, probablemente estamos hablando de lo cuantitativo. Si estamos hablando de entrevistas, dependiendo si es semidirigida o no, estamos hablando de lo cualitativo. Las pruebas generalmente son netamente cuantitativas y la revisión documental va a depender cómo yo elabore. Si estamos hablando de textometría, puede ser cuantitativo o cualitativo. Sí, María, cuéntame. Profe, qué pena, una pregunta. Esta clasificación de las técnicas, ¿qué teórico la propone?
Porque muchas veces, créame que esa es una de las, por ejemplo, cuando uno revisa así textos sobre metodología de la investigación, ahí se confunde uno mucho porque inclusive hay autores que, bueno, por ejemplo, sugieren que la entrevista es una técnica y que el instrumento, por ejemplo, es el cuestionario, ¿sí? Entonces, generalmente esto, bueno, pues a mí sí me gustaría de pronto conocer el teórico que propone esta clasificación. No, esto es una clasificación empírica, más que teórica. Lo que sí está definido desde el punto de vista teórico son las técnicas, que solamente existen 4 tipos de técnicas, que son la observación, la encuesta, las pruebas y la revisión documental. La entrevista o cuestionario no son técnicas, son mecanismos de aplicación de la encuesta. La encuesta es lo general. Entonces usted puede decir, mire, cuando usted vaya a definir sus instrumentos, yo voy a utilizar una técnica de encuesta. Mi mecanismo de aplicación va a ser una entrevista de tipo individual o grupal y el instrumento es o una guía de entrevista o puede ser, si estoy hablando de un cuestionario, puede ser un cuestionario, unas preguntas cerradas asociadas, por ejemplo, a un cuestionario autoadministrado. Es decir, que esto que está acá es algo más empírico. Lo que sí está completamente definido es esto. Lo que está acá. ¿Listo? Bien, profe, gracias. Muy bien. Y pues aquí hay unos instrumentos propios de la investigación cuantitativa. Entonces, cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, podemos hablar de las pruebas, básicamente, como instrumento, el cuestionario como un instrumento, y ya estamos hablando que el cuestionario pues viene de una técnica y de un mecanismo. Están las escalas de medición, están las entrevistas estructuradas, aquellas entrevistas del tipo sí o no, como las que se hacen en las encuestas de opinión, entrevistas de opinión. Están las listas de chequeo o cotejo y está la información cuantitativa o estructurada. Entonces, generalmente estos son los tipos de instrumentos que uno va a encontrar en investigación cuantitativa. El resto son de investigación cualitativa. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Ustedes lo conocen o necesito explicar alguno de ellos? Sí, María, ¿tienes la mano levantada? María del Pilar. Perdón, profe, es que no la había bajado, pero no, está claro para mí. ¿Sí? ¿Alguien necesita que le explique alguno de estos? De pronto que no lo tenga claro. Bueno, perfecto. Yo creo que todos lo tienen claro. Muy bien. Y después viene el proceso de tabulación de datos. Entonces, ustedes aplican el instrumento. Lo primero, aplico el instrumento. Hago el proceso de tabulación, que es establecer la matriz, en la cual siempre en la fila irían los casos y en las columnas irían las variables o preguntas, dependiendo cómo yo haya establecido y definido el proceso. Entonces, hay que tener en cuenta siempre lo siguiente, independiente del tipo de investigación. Ustedes parten y siempre hay que tener esa matriz clara. El objeto de investigación tiene las hipótesis, convertidas después en preguntas de investigación o hipótesis. De aquí salen las variables. Entonces ustedes determinan cuáles son dependientes y cuáles son variables independientes. Sobre estas variables independientes establecen la característica de las variables, que pueden estar asociadas con atributos o con elementos a medir sobre la variable dependiente. Y estas variables se pueden convertir en preguntas. Entonces, esta variable está definida, por ejemplo, en la pregunta 1 y en la pregunta 2, la otra está en la pregunta 3 y así sucesivamente. Sobre estas preguntas se establecen los casos, que los casos son las personas, con las preguntas, y después yo me devuelvo para identificar las variables y obtener esa tabulación. Esa es la famosa codificación. Profe. Y después de que yo tenga la codificación, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, Cristian, cuéntame. Qué pena, su merced, ¿está proyectando algo más aparte de la diapositiva? No. Ah, ok. Es que pensé que estaba mostrando alguna matriz o algo así. No, solamente lo estoy pintando encimita. Ah, ok, listo. Gracias. Y finalmente, cuando yo ya tenga la matriz armadita, casos contra variables, tengo que establecer el proceso de calidad de datos.
¿Saben qué es el proceso de calidad de datos, cierto? En investigación cuantitativa. Básicamente es encontrar, por ejemplo, los datos faltantes, establecer los datos erróneos y establecer acciones sobre esos datos. Entonces, sobre los datos faltantes, sí, yo puedo recuperar ciertos registros a partir, por ejemplo, de obtener promedios o este tipo de cosas, pues puedo completar los datos a partir de eso. O los datos erróneos, excluirlos o incluirlos a partir de procesos estadísticos, llamados procesos de imputación de datos. Entonces, ya cuando tenga la calidad de datos definida, ¿cuál es el siguiente paso? Preparar. Y la preparación básicamente son las estadísticas descriptivas. Es decir, sobre cada una de las variables tengo que identificar si esto es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa. Si es una variable cualitativa es ordinal o nominal. Si es una variable cuantitativa del tipo continua o discreta. Y sobre cada una de estas variables establecer los procedimientos estadísticos que puedo llegar a aplicar. Y eso hace parte de la preparación de los datos, no todavía del análisis. Cuando yo preparo los datos, ahí sí viene el siguiente paso, que es el análisis, la validación y la presentación de los resultados. ¿Está claro hasta acá? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí lo primero en el análisis es seleccionar la técnica estadística que me permite preparar y analizar los datos. Entonces, si estamos hablando de datos nominales, lo único que yo puedo obtener en una descripción es la moda. La única medida de tendencia central es la moda. Esto lo van a ver ustedes más en detalle cuando vean estadística. Y la estadística diferencial, aquí lo que intento es asociar datos nominales a partir de procesos de codificación del Chi cuadrado, en la cual puedo comparar datos entre lo observado y lo esperado. Y estoy hablando de datos ordinales, dependiendo de la cantidad de datos o posibles valores, puedo obtener una mediana. En los percentiles, dependiendo de las categorías, si estamos hablando de más de 5 categorías, es posible obtener una mediana. Y si estamos hablando de múltiples categorías, puedo obtener los percentiles. Y aquí, pues, en la estadística inferencial, puedo utilizar estas medidas de Kolmogorov-Smirnov y el coeficiente de correlación de Spearman para poder medir la asociación y la independencia de las variables ordinales. Y aquí pues están los que son datos cuantitativos de intervalos y métricas. Puedo utilizar todas las variables estadísticas del caso y en estadística diferencial lo que me interesa generalmente sobre estas variables es determinar la relación entre las variables y para ello puedo utilizar la t-study, regresión, análisis de varianza, entre otras. ¿Listo? Entonces esto que está acá, no se preocupe por ahora, simplemente lo que interesa en el diseño investigativo es determinar específicamente qué tipo de variables y qué tipo de datos generan esas variables para luego poder establecer estas medidas estadísticas que las verán en estadística. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Y pues aquí pues, hay algunos métodos gráficos que también los van a ver en estadística, simplemente los voy a dejar planteados. Entonces aquí pues estaríamos hablando de los datos cuantitativos y datos cualitativos. Si estamos hablando de cuantitativos, pues es el histograma si estamos hablando de variables continuas, los diagramas de dispersión, los diagramas de líneas, el diagrama circular y el diagrama de barra. ¿Listo? Entonces yo creo que podemos dejar por ahora ahí. Yo les dije 1 hora y media y estoy tratando de respetar el tiempo. Entonces vamos a ver si tienen alguna duda. Me la dicen y les voy a pedir un favor. Yo voy a dejar, primero pues voy a grabar la presentación, la voy a descargar y la coloco como parte del aula virtual. Y segundo, les voy a dejar también un videito que hice de un ejemplo completo de una investigación cuantitativa para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Gracias. De Vale, acuerdo. profe, pero yo cuando terminemos cuando terminemos la clase o la cerremos, ¿es posible que me regales 2 minutos, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Listo, antes de terminar la clase, les voy a mostrar el aula virtual. ¿Están viendo el aula virtual en este momento? Sí, Sí, señor. Sí. Sí, señor. Perfecto. Aquí está el de evaluación cuantitativa.
Aquí yo me equivoqué, aquí coloqué fue cualitativa. Ah, sí. Bueno, ahorita te las cambio, ¿listo? Qué pena con ustedes. Bueno, devolvámonos. Listo, perfecto. Entonces, aquí ya ustedes van a ver varias cosas. Van a ver un capítulo para el diseño de instrumentos. Entonces, si ustedes le dan clic aquí en diseño de instrumentos, van a ver lo siguiente. Cómo hacer cuestionarios, el diseño de cuestionarios, el diseño de cuestionarios en educación, cómo hacer pruebas objetivas. Y para el tema de evaluación de aprendizajes está el tema de las escalas de valoración o rúbricas, las listas de cotejo y las preguntas cerradas para las pruebas. ¿Listo? Para que ustedes, si tienen que hacer este tipo de instrumentos, aquí está toda la documentación para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Además, aquí en el diseño de cuestionarios, para efectos del taller que ustedes van a desarrollar, les dejo tres elementos: el diseño de cuestionarios en educación y el cuestionario y la entrevista. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que desarrollen un taller, pues teniendo en cuenta lo que vieron hoy y el video que les voy a colocar de una investigación completa, de investigación cuantitativa, y las lecturas recomendadas, para que ustedes diseñen el instrumento, que puede ser una entrevista o puede ser un cuestionario, que van a utilizar en su propia investigación. ¿Listo? En sus investigaciones. Intenten hacerlo después de la lectura. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Entonces, eso les va a servir porque pues, se supone que eso es una de las cosas que ustedes van a tener que hacer. Entonces, van a hacer lo siguiente. Ustedes van a enviar, cuando tengan el instrumento, lo pueden hacer, si es autoadministrado, lo pueden hacer en Google Forms, en lo que quieran. O incluso puede ser un Excel simplemente explicando las preguntas para poderlas evaluar. Y lo envían antes del viernes 16 de septiembre. O sea, para eso van a tener casi un mes larguito. ¿Listo? Y después de que lo envíen, cada uno de ustedes, yo les voy a asignar 4 o 5 personas para que revisen la de sus compañeros y los valoren. Les den una valoración dependiendo de forma objetiva de lo que ustedes vean en cada uno de los instrumentos. Entonces, vamos a tener una evaluación por pares y la idea es que esa evaluación por pares la entreguen o la carguen en el sistema antes del viernes 23 de septiembre. Un mes y medio. ¿Listo? Viernes 23. ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. 23 de septiembre. Perfecto. Eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Entonces voy a dejar de compartir y voy a parar la detener la grabación. ¿Listo?